Hello, hola, and hola. This is Matthew Childs, and welcome to the Standard Show Latino America. All the things you've come to expect from the Standard Show, but with a special Latin American focus and flavour. And of course, language too. This episode on standards and consumer protection in Argentina is in Spanish. Les presentamos The Standard Show Latinoamérica, el podcast que trae las historias detrás de las normas. Apresentamos The Standard Show Latinoamérica, o podcast que traz as histórias por trás das normas. Hola, mi nombre es Andrea Sandy y les doy la bienvenida a The Standard Show Latinoamérica, un podcast que contiene todo lo bueno de The Standard Show, pero con un enfoque y sazón latinoamericano. En este episodio conoceremos un poco sobre la relación de las normas técnicas con la protección de los consumidores en Argentina. Para esto, me acompaña un invitado muy especial. Antonino es un experto en leyes nacionales e internacionales sobre protección del consumidor, un miembro activo del Comité ISO de Políticas del Consumidor, COPOLCO, además de líder de otras múltiples iniciativas en esta temática. Antonino me relató sobre su travesía en normalización, cuáles considera como los principales desafíos para la protección del consumidor en la región, además de ejemplos prácticos de cómo las normas protegen a los consumidores. Y como esto es The Standard Show, sobre sus normas favoritas. Pero antes de escuchar a Antonino, un recordatorio rápido de que The Standard Show aprecia mucho su retroalimentación. Por favor, califícanos y manda tus comentarios desde donde sea que escuches tus podcasts. Hay muchas formas de contactarse con nosotros, incluyendo redes sociales. Todos los detalles se encuentran en las notas del episodio. Hola Antonino, bienvenido a The Standard Show Latinoamérica. Hola Andrea, ¿qué tal? Un gusto estar acá y compartir con vos este Standard Show. Muchas gracias por aceptar esta invitación y ser parte de este proyecto que busca conocer más sobre el desarrollo de normas en la región a través de sus protagonistas. Antonino, desde que te conocí vi que desarrollas varias actividades relacionadas a los derechos del consumidor. Quisiera que me cuentes un poco sobre las actividades que desarrollas y cómo se relacionan con la normalización. Bueno, yo empecé a trabajar en temas de protección al consumidor hace ya mucho tiempo atrás, más de 30 años. Primero en una organización de consumidores, después trabajé un tiempo para el gobierno, para el Estado, y luego durante mucho tiempo para Consumers International. Yo soy abogado y más allá de eso, de los temas legales, siempre el tema legal, digamos, es un poco transversal, ¿no? A todos los temas de protección al consumidor. Siempre alguien te pregunta, ¿pero la ley qué dice? ¿Hay alguna legislación? ¿Hay alguna norma, digamos, norma jurídica? Entonces eso también me llevó a lo largo del tiempo a trabajar en otros campos diferentes que el estrictamente legal. Y el tema de normalización fue uno de ellos, porque evidentemente, si bien las normas son voluntarias, también hay reglamentos técnicos que tienen una obligatoriedad, y ahí, digamos, en algunos puntos, la lógica, digamos, de desarrollo de esas normas, de las normas técnicas, tienen muchísimos puntos de contacto con el desarrollo de normas legales. Entonces, a través de eso, digamos, hice, digamos, contacto con el tema de la normalización. Y en el último tiempo estuve trabajando con algunas cuestiones específicas que tienen que ver con el desarrollo de temas de protección al consumidor, con algunas consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de ellas fue, todavía no terminó, la creación del Instituto Hondureño de Protección al Consumidor, un organismo autónomo de protección al consumidor que se va a lanzar o se va a realizar en Honduras. También estuve trabajando en la actualización de la Ley de Protección al Consumidor de Paraguay. Y también como asesor principal del Foro Iberoamericano de Agencias de Gobierno de Protección al Consumidor,
que reúne a todos los organismos de protección al consumidor de Iberoamérica, ¿no? O sea, toda América Latina más España y Portugal. Y en todos estos casos y en todos estos trabajos también el tema de normalización está presente. Y a eso súmale que desde hace ya un año, un poco más, soy el director de proyectos y relaciones internacionales de ADELCO, la organización de consumidores, o una de la organización más antigua de Argentina y de América Latina también. Y allí el tema de normas es un tema que también está muy presente. Después podemos ahondar sobre ese tema. Así que, digamos, tanto el tema de la protección al consumidor como el tema específico de normalización siempre estuvo allí dando vueltas en mi desarrollo profesional. Comentarle a nuestra audiencia que el trabajo relacionado a la defensa de los consumidores no es nada sencillo. Sin embargo, los profesionales más apasionados que he conocido trabajan en este sector. Así que le pregunté a Antonino, ¿qué es lo que lo apasiona de este trabajo? Sí, yo soy un apasionado en lo que hago. Me gusta mucho. El tema del consumidor llegó a mí de manera inesperada también. O sea, no es algo que yo dije, bueno, voy a trabajar en los temas de protección al consumidor. La verdad es que cuando empecé allá por 1990 no tenía ni idea lo que era la protección al consumidor. Es más, acá en Argentina el tema de la protección al consumidor no era un tema. No teníamos ni siquiera una ley, no teníamos nada. Y por una circunstancia aleatoria llegó en mi vida a través de un ofrecimiento para colaborar con ADELCO, justamente, la Organización de Consumidores, y desde ahí no paré. Y creo que también en mi caso la pasión tuvo que ver con la posibilidad de ser partícipe o ser testigo de momentos que para mí han sido no solamente muy importantes, sino trascendentales en la protección al consumidor. Desde la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor en Argentina, allá por el año 1993, a algo, te diría, tal vez más reciente, como fue participar en la actualización de las directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor en el 2015, o tener la posibilidad de interactuar con colegas de distintos ámbitos. El trabajo con los organismos de normalización, tanto en Argentina como con ISO y Copolco. Todo eso, digamos, te lleva, o por lo menos me llevó a mí a ser un apasionado, a hacer las cosas porque realmente disfruto mucho haciéndolas. Es realmente muy, muy bueno que puedas tener esa satisfacción de tu trabajo. No muchos lo tienen, así que disfrútalo. Ahora, quisiera saber un poquito sobre tu travesía de normalización hasta ahora. ¿Cómo y cuándo comenzó? ¿Cuál fue la motivación para involucrarte? ¿Pensaste que era importante o que tenía un gran impacto en la sociedad? A ver, yo te diría que mi primera aproximación o conocimiento con el tema de normalización vino mucho antes de que yo empezara a trabajar en la protección al consumidor. Y en algún punto se lo debo a IRAM, al Organismo Argentino de Normalización, porque cuando yo era adolescente o joven, IRAM hizo una fuerte campaña para concientizar sobre el tema de las normas técnicas. Y puso un foco en ese momento en la norma ISO 9001. Y eso quedó dando vuelta, pero no solamente en mí, sino yo diría en el inconsciente colectivo de los argentinos, que esto era algo importante, que era importante que las empresas o los organismos o las organizaciones pudieran, en ese momento era tener esa norma, uno no sabía muy bien qué era, pero te decían, bueno, si tienen esta norma ISO, quiere decir que es una empresa seria, que funciona bien y demás. Así que te diría que en términos generales esa fue mi primera aproximación. Y la segunda fue cuando empecé a trabajar en ADELCO. ADELCO como organización de consumidores en ese momento, en los años 90 del siglo pasado, era la típica organización de consumidores, o tenía la estructura de una típica organización de consumidores en donde uno de los puntos muy especiales y muy importantes de su trabajo era el test comparativo de productos. Los hacíamos y los publicamos en la publicación de ADELCO, El Ojo del Consumidor,
Y allí el tema de normas y normalización era fundamental, ¿no? Y ahí hubo una persona, un ingeniero, Alberto Iaconis, que en ese momento era el director técnico de Adelco, que fue el primero en que me explicó qué era una norma técnica, por qué eran importantes, por qué era importante la normalización y cómo eso tenía un impacto directo en el bienestar de los consumidores, en la protección de los consumidores, en el asegurar para los consumidores que los productos sean seguros, que no los dañen y demás. Y además en procesos. Y a partir de ahí me empezó a interesar, digamos, entendí un poco y me empezó a interesar. Y es algo que seguí, no todo el tiempo metido mucho, hasta que hubo otro hecho que fue muy importante para mí también, trabajando ya en Consumers International, en la Oficina para América Latina y el Caribe, que fue un proyecto que comenzó en el año 2003-2004 y se extendió por 3 años, que fue financiado por Canadá y que fue un proyecto con el objetivo de involucrar o hacer que las organizaciones de consumidores de América Latina se involucraran más en la normalización, ¿no? Y eso llevó a una serie de actividades. Por ejemplo, a mí me permitió en el año 2005 participar en mi primera reunión o asamblea de Copolco, que se hizo en Toronto, Canadá, y participar de talleres allí. Entonces a mí me dio una dimensión diferente y un aprendizaje diferente de lo que es la normalización a nivel internacional. Pero además me permitió que realizáramos una serie de actividades. En ese momento quien fue el que trabajó activamente en ese proyecto junto conmigo fue Guillermo Zucal, que previamente había reemplazado a Alberto Iaconis como director técnico de Adelco, y a quien conozco de hace muchísimos años. Y entonces ahí hicimos 2 cosas. No solamente capacitamos organizaciones de consumidores sobre de qué manera podían participar, intervenir mejor en los procesos de normalización, digamos, en el desarrollo de normas en sus países y también a nivel internacional, sino que hicimos, creo que hasta ahora, o los hasta ahora porque fueron 2, test comparativos de calidad de productos hemisféricos. O sea, juntamos a las organizaciones de consumidores, no todas, sino un grupo de organizaciones de consumidores de América Latina, hicimos 2 test comparativos. Uno de lamparitas eléctricas, ampolletas, bombillos. Bueno, eso también es divertido porque en cada lugar le decimos diferentes. Y el otro fue de condones. Buscamos 2 como productos que sean comunes y que tengan impacto. Y fue todo un tema organizar eso, porque vos pensás que cuando uno hace un test comparativo de productos tiene que adquirir esos productos en el mercado como lo haría cualquier consumidor y adquirir una cantidad grande porque tienen que testearse, pero además tienen que resguardarse algunos no testeados por la duda haya alguna contraprueba que alguno requiera, una empresa y demás. Y eso lo hicimos a nivel regional, con lo cual tuvimos un laboratorio en Estados Unidos, el de la Consumers Union, que está en Yonkers, en el estado de New York, en donde hicimos el test de condones, y otro aquí en Argentina, en la provincia de Tucumán, el Instituto de Luminotecnia, de la Universidad Nacional de Tucumán, que tiene todo un laboratorio para testear lamparitas, ampolletas y bombillos. O sea que toda la logística de pedirle a la gente que compre los productos, que los envíen, fue mucho trabajo, pero fue súper interesante porque vimos que se podían hacer esas cosas. Los resultados fueron utilizados en muchos casos para avanzar no solamente en regulaciones internas, sino también en el desarrollo de normas internas o normas nacionales en algunos países que no las tenían, de algunos aspectos. Así que esa fue un súper aprendizaje, fue interesantísimo. Y finalmente, la última etapa de lo que me involucró en el tema de normalización fue que yo trabajé siempre para América Latina. Durante mi tiempo, mis 25 años en Consumers International, trabajé básicamente en América Latina, hasta que en un momento me dijeron, bueno, mira, queremos que trabajes a nivel global.
Y una de las cosas que me pidieron en algún momento fue hacerme cargo del programa de normas técnicas, de normalización de estándares. Esto porque quien estaba a cargo de eso, una conocida, muy conocida nuestra y amiga, como es Sadie Dayton, y dejaba Consumers International. Me dijeron, bueno, ¿podés hacerte cargo de eso? Y como sabían que yo tenía algún conocimiento, entonces me hice cargo. Y a partir de ahí entonces profundicé un poco mis conocimientos y ahí empecé a tener un involucramiento mucho más directo con el trabajo internacional a través de ISO y básicamente a través de Copolco. Así que esa es un poco digamos, la bitácora de mi trabajo con el tema de normalización. Ahora, vamos a entrar a la segunda parte. Mira, una de las grandes razones de tener este proyecto y tener episodios de Latinoamérica es poder entender las dinámicas del desarrollo de normas de la región. Y bueno, tanto Matthew como yo creemos que la mejor forma es haciéndolo a través de sus protagonistas, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos para los consumidores en Argentina y en la región? Mira, creo que, y tomo el ejemplo que te ponía antes de cómo me enteré yo que era una norma técnica o que era una norma ISO y demás, allá cuando era adolescente. Y tiene que ver con comunicación. Mucha gente, en muchos lugares en Argentina, ahora tal vez aquel antecedente sirvió, pero no es que no se continuó, pero tal vez haría falta redoblar ese esfuerzo. La gente tiene que entender, los consumidores tenemos que entender la importancia de las normas técnicas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno va a conectar su computador, su teléfono celular para cargarlo, o come o abre su refrigerador y toma un alimento, o se sube a su automóvil y va, uno no piensa, no se sienta en el automóvil o no conecta su teléfono celular diciendo, ¿esto es seguro? ¿Esto no me va a producir ningún daño? ¿Esto va a funcionar bien? Bueno, ¿por qué no lo hace uno? Y básicamente porque confía de que eso va a pasar, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestra cabeza, como seteado, diría yo, el tema de que los productos son seguros, ¿sí? Que no nos van a dañar. Y en el caso de procesos, como sería la 9001, que los procesos que siguen los proveedores, o sea, las empresas y demás, tienen una lógica que hace que sean óptimos, incluso para uno como consumidor, ¿no? Es decir, bueno, no me hacen perder tiempo, me aseguran que todo que todo funciona bien y demás. Y eso, digamos, que uno piense como consumidor eso, es el producto de un trabajo, digamos, tal vez invisible, de un conjunto de personas, entre ellos quienes trabajan en la normalización, ¿no? Asegurar eso. Ahora, aún es necesario en algunos países de América Latina que conozco profundizar esto, porque no todo el mundo, a ver, una cosa es Argentina o Brasil, tal vez Chile, Perú, te digo solamente algunos, México tal vez, países más grandes en donde hay una mayor conciencia. República Dominicana, donde estuve trabajando en el proyecto de mentorías de Copolco, me olvidé mencionar que fue muy importante también el proyecto, donde la gente conoce un poco más. Ahora, también estuve trabajando en Honduras, en esto que te comentaba antes, la creación del Instituto de Protección al Consumidor, y estuve reunido con la gente de normalización y de acreditación en Honduras, y ellos me decían que uno de los temas una de las cosas que les pasa es que la gente no sabe muy bien qué es una norma técnica, aunque hay un programa nacional de calidad y la verdad es que el trabajo que hacen es excelente, todavía falta que eso llegue al común de las personas, ¿no? Sobre todo porque el tema de la norma técnica tiene que ver con los datos que un consumidor tiene que tener para decidir
sus actos de consumo, o sea, sus opciones cuando tiene que adquirir un producto o contratar un servicio, ¿no? Cuando todos nosotros hacemos eso, es, bueno, quiero comprarme un automóvil. ¿Y cuál voy a comprar? Bueno, hay cuestiones subjetivas, como me gusta tal color, me gusta tal marca, me gusta tal modelo, pero después hay cuestiones objetivas, ¿no? ¿Es seguro? Eh, por ejemplo, ¿el servicio de postventa es bueno? ¿Sí? Hay una serie de cosas que uno también necesita como dato para tomar esas decisiones, ¿no? De la misma forma en que si uno va a abrir una cuenta en un banco, ¿el banco es confiable? ¿El banco, cómo es el contrato que uno firma con el banco? Bueno, pongo todos esos ejemplos porque me parece que todo eso es parte de la información, y el tema de las normas técnicas son parte esencial. Pero tenemos que trabajar más todavía, te diría, en dos aspectos. Bueno, tal vez en muchos, pero en dos principales. La primera, para todos los consumidores, que sepamos más de las normas técnicas y entendamos mejor cuál es el impacto que tienen en nuestro día a día. Y el segundo tema, que es un poco más específico, es ver de qué manera los consumidores podemos involucrarnos en los procesos de desarrollo de normas técnicas, de normalización, para que la voz de los consumidores pueda estar allí en ese proceso y que el resultado final, o sea, la norma que se desarrolle, ¿no? Y que se apruebe, tenga esa partecita, ¿no? Esa mirada de los consumidores, que en muchos casos sirve para generar que, digamos, que ese interés y que también los derechos de los consumidores estén contenidos, ¿no? en el texto de la norma. Me parece que eso es muy importante. Y esta segunda cosa, o este segundo tema, es un tema del que aún tenemos mucho camino por recorrer. Es un camino a veces muy complicado, por varias razones, pero creo que es un camino en donde uno no tiene que dejar de caminarlo, digamos, de avanzar. Creo que es muy importante que persistamos en eso, la participación de los consumidores, de los representantes de los consumidores en el desarrollo de normas. ¿Qué más podrían hacer los organismos de normalización para apoyar en estos desafíos? Bueno, ahí hay algunas cosas que podrían hacer y algunas cosas que están haciendo. Y hay algunas iniciativas. Yo mencionaba antes un programa y proyecto de ISO y de COPOLCO, el Comité de Políticas de Consumidor de ISO, es que este programa de mentorías, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido y va a continuar en el tiempo? La idea es ver de qué manera unir a los organismos de normalización de los países con las organizaciones de consumidores y también con los organismos gubernamentales de protección al consumidor, de manera de generar mayor sinergia y un trabajo conjunto para que los consumidores participen más activamente en el desarrollo de normas técnicas. Y en ese sentido, bueno, tanto vos como yo participamos el año pasado en este programa de mentorías, que ha dado resultados variados, también depende mucho de cuáles las posibilidades que tiene cada uno de los países, pero yo creo que tiene ahí en el núcleo algo importante. Uno, la capacitación. Muchas veces las asociaciones de consumidores o los miembros de las asociaciones de consumidores no conocen. Voy a contar solamente el ejemplo que me tocó a mí con uno de los países donde me tocó ser mentor, que es República Dominicana. Allí el INDOCAL, el Instituto de Normalización de República Dominicana, es muy bueno el trabajo que hacen, son muy profesionales, son muy serios. Y el organismo de gobierno tenía y tiene un grupo de gente que trabaja en los temas de normalización ya hace un tiempo. Van a las reuniones de los comités técnicos, de los comités de política y aportan. Pero había todavía un vacío que era el de las organizaciones de consumidores. Hay muchas organizaciones de más de 30, creo, 40, no recuerdo el número exacto en República Dominicana. Y entonces el trabajo que hicimos el año pasado con ellos fue ver de qué manera estas organizaciones de consumidores podían involucrarse más. Hubo que hacer todo un trabajo de capacitación grande, muchos de ellos no tenían ni idea del tema. Segundo, un tema de evangelización, porque una de las cosas que me parece importante
que hay que destacar, y es que si bien la normalización es un tema técnico, o sea, es un tema que requiere determinados conocimientos técnicos, no necesariamente uno tiene que ser un ingeniero, por ponerte el técnico por excelencia para participar. Muchas veces, te diría casi todas las veces, lo que se requiere de los consumidores es que aporten la mirada desde el consumidor. Y esa mirada puede ser desde el sentido común, o puede ser desde mirar cosas que no tienen que ver con el coeficiente de efectividad del componente X, sino que vos digas, mira, lo que yo quiero es conectar el aparatito para cargar el teléfono y que cargue. Entonces, una de las cosas que intentamos explicarles es, miren, ustedes no tienen que tener un máster en física cuántica en la Universidad de, no sé, de Columbia, en los Estados Unidos, sino que tienen que perder el miedo y participar. Entonces, en ese sentido me parece que ese trabajo tiene que ser constante y hay que acercar más, digamos. Y creo que los resultados son muy provechosos. Acá en Argentina hay ejemplos de normas que se han desarrollado a nivel de ISO, ni hablar, ¿no? Muchísimas normas que se han desarrollado con la participación de los consumidores, incluso normas que han surgido, o sea, la idea de desarrollar una norma en determinado tema surgió de las organizaciones de consumidores. Consumers International fue muy, muy activa en su momento para proponer y llevar adelante el desarrollo de normas de eficiencia energética, temas que tienen que ver con el agua potable y demás. Así que, como resumen, te diría que nosotros los consumidores tenemos que empezar a entender mejor que nosotros somos parte importante, en algunos casos te diría, no en algunos casos, hasta esencial de ese proceso del desarrollo de normas, pero no solamente el desarrollo de normas, sino de exigir, ¿no? O de pedir que las empresas nos den certezas a través de la certificación de normas técnicas, ¿no? Y ahí también es un tema conjunto, porque a mí me parece que también no solamente los organismos de normalización, los gobiernos o las organizaciones de consumidores, las empresas también tienen un rol fundamental, no solamente en certificar una norma, sino explicarle a sus consumidores, miren, acabo de certificar tal norma, ¿por qué? Porque es importante para usted por X, Y o Z, ¿no? Así que es un trabajo conjunto. No sé si tienes alguna historia específica de alguna norma promovida por los consumidores que me quieras contar. En su momento hubo dos normas que me acuerdo que desde cuando trabajaba en Consumers International se promovieron. Una era, no recuerdo específica, digamos, la cuestión técnica, pero era un tema de cómo informar el tema de eficiencia energética a los consumidores, y fue algo que surgió de la siguiente manera. En el trabajo de Consumers International, una de las cosas que se veía, era que la gente no tenía muy... hablábamos, por ejemplo, de cómo los consumidores podían ahorrar, ¿sí? En su día a día. Entonces ibas y decías, bueno, compare precios de la papa, compare el precio de cosas básicas. Y una cosa que decías, bueno, fíjese cuánto consumen sus electrodomésticos, ¿sí? Y muchas veces esa información no estaba disponible, y muchas veces no había una información clara de cuál es la eficiencia energética de determinados aparatos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, pero habría que desarrollar algún tipo de indicador, y eso fue una de los disparadores para decir, plantearlo en el seno de Copolco en su momento, y que luego digo, bueno, sí, avancemos en eso y participar y llegar hasta el desarrollo de esa norma. El otro ejemplo que te daría es un ejemplo bastante personal, que tiene que ver con una norma que es la ISO 42500, que es la de economía colaborativa, ¿no? Sharing Economy, como se llama en inglés. Y esa la 42500, es la de principios generales.
¿Y cuál es la historia con eso? En ese momento, estoy hablando año creo que 2000, ya pierdo la noción, 2019, si mal no recuerdo, se había hecho en Canadá una reunión para avanzar sobre no la norma en sí mismo, esto fue más tarde, sino en una conferencia para avanzar en un conjunto de principios generales sobre la economía colaborativa, que además era el tema del momento. En temas como Airbnb, por ejemplo, o Uber, ¿no? Esa cuestión de, bueno, a ver qué podemos hacer respecto a esto y cómo podemos abordar esto de la normalización. Y se empezó por el tema de principios generales. Y yo me acuerdo que cuando hablando, mira, y me acuerdo que ese año fue la reunión de Copolco en Zimbabue, en Harare. Y yo participé y hablando con la gente de Canadá, me dice, no, estamos avanzando en esto, ya lo tenemos listo y qué sé yo, los principios generales. Y cuando empezamos a hablar, me hablan de que sí, no, estamos definiendo los proveedores, estamos definiendo a los usuarios, me dice users, y yo la miro y digo, ¿cómo users? Consumers, consumidores. No, vamos a hablar de usuarios. Y yo ahí dije, no. A ver, ¿cómo van a...? Bueno, para hacerla corta y no tan aburrida, fue como una especie de ¿cómo decirte? No users, me estoy equivocando, perdón. No, ahí la palabra que usaron eran customers, era proveedores, o sea, empresas, y customers, o sea, clientes. Y yo le digo, no, el concepto customer no existe como categoría. Digo, customer es el que tiene una relación ya con una empresa, pero yo soy un consumidor y puedo no tenerla. Bueno, fue toda una discusión. Y eso hizo que yo dije, no, yo me tengo que involucrar en esto. Y cuando se lanzó el Comité Técnico 324, que fue es el que todavía está desarrollando normas sobre el tema de economía colaborativa, yo dije, yo acá tengo que participar. Y participé en el desarrollo de la 42.500 de principios generales. Y otra vez fue súper interesante la experiencia. Fue una de las primeras veces que yo participaba en el desarrollo de una norma técnica. Pero además me acuerdo la cuestión de qué hacíamos con cliente. Al final lo que pasó fue que dejamos usuario, user. Es muy largo decir por qué, pero al final todos estuvimos de acuerdo que esa era la palabra, a pesar de que yo refunfuñaba un poco y decía, no, tiene que ser consumidores, pero me explicaban por qué y dije, ok, como vos sabés, como tiene que ser por consenso, dijimos, tenemos consenso en el 99,9, bueno, tengamos consenso en esto. Pero en ese sentido fue sumamente interesante porque también en ese proceso, y tiene que ver con la pregunta anterior que vos me hacías, yo aprendí mucho y entendí una gran cantidad de cosas que sabía desde el punto de vista teórico, que me habían comentado desde el punto de vista teórico, pero otra cosa es, me tengo que sentar en un lugar y interactuar con otros para desarrollar una norma, ¿no? Y cómo son esos intercambios y cuál es la cabeza que tenés que tener, porque vos no estás en contra del otro, sino que estamos buscando lugares comunes y acuerdos comunes. Pero también creo que tiene que ver con evangelizar un poco a otros, en este caso, que sea organismos de normalización o empresarios, desde el tema del consumidor. Así, bueno, ¿por qué es importante? Me acuerdo que está diciendo, no, miren, para los consumidores es importante por esto y esto. Ah, no se me había ocurrido. Ah, claro. Entonces es una, diría, es un ida y vuelta que es súper, súper valioso y creo, estoy convencido, de que eso redunda al final en una norma, en un texto de una norma, que es mucho mejor que si no interviniéramos todos, ¿no? Así que para mí esa fue una experiencia súper positiva y que me dejó todas estas enseñanzas. Y es una forma de enriquecer estos documentos, ¿no? Con las perspectivas de diferentes partes interesadas. Muy bien, Antonino. Así como en la travesía de normalización, en The Standard Show nos gusta preguntarle a nuestros invitados sobre su norma favorita. ¿Tienes una norma favorita y por qué es tu favorita?
Bueno, creo que tal vez sea evidente, pero tengo dos. Y explico. La primera, obviamente, es la 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad de ISO. Y esto por lo que le dije, para mí fue la norma de entrada al conocimiento de que es una norma técnica y demás. Pero además, a mí me parece que la 9001 tiene una gran virtud, que es, más allá de la norma en sí, es el mensaje de la norma, ¿no? El mensaje de la norma, para mí, cuando uno entiende lo que es la 9001, o conoce más o menos, soy un experto, es, hay alguien, una empresa, una organización, un organismo, que decide dar un mensaje a la comunidad, ¿no? A los consumidores, pero al resto. Y es, yo quiero que todo lo que yo haga en mi empresa, en mi organismo, en mi organización, esté guiado por la calidad, esté guiado por dar lo mejor a todos, lo mejor a esos sistemas que yo implemento en mi empresa, en mi organismo, en mi organización, para asegurar que esa travesía, digamos, de una persona en su relacionamiento con ese organismo o esa empresa, esté asegurada porque yo soy muy consciente del proceso que sigo. Entonces a mí me parece que esa norma, porque es como una cuestión básica de decir, yo me comprometo a darte determinadas cosas. Y como para los consumidores básicamente digamos, uno de los motivos más importantes de las personas como consumidores es tener bienestar en sus vidas a través de productos y servicios que sean de calidad, que no nos dañen, que sean esta cuestión de value for money, ¿no? O sea, la relación calidad-precio, ¿no? La mejor calidad al precio más barato posible. Bueno, para mí la 9001 resume eso. Y la otra, por razones obvias, es la 42500, que es la de Sharing Economy. Pero como te digo, es tal vez es una de las primeras normas, no la primera, pero sí la primera norma en donde yo me involucré más, en donde fui muy apasionado, tomando un poco lo que hablábamos antes, o lo que vos decías, que los que trabajamos en la protección al consumidor somos apasionados. Y me sirvió para entender una gran cantidad de cosas que creo que después intenté transmitir a otras personas que trabajan en los temas de protección al consumidor y que se interesan por los temas de normalización. Y es darles un relato lo más vívido posible de cómo es involucrarse en un desarrollo de una norma, ¿no? Cuáles son las experiencias personales y por qué decirles háganlo, porque van a ver que es una experiencia súper buena y súper válida, súper interesante, porque además, yo te voy a decir una cosa, yo que soy una persona que en general no soy muy paciente, el desarrollo de una norma técnica, una de las cosas que te ayuda es a ejercer la paciencia, digamos, porque tenés que escuchar varias voces, muchas veces, no te digo muchas, pero algunas veces no está de acuerdo, pero vos sabés que tenés que llegar a un consenso, entonces decís, bueno, a ver qué de acá, cuánto puedo dar, pero cuánto puedo exigir, cómo negocio. Tiene una serie te diría, de elementos que son súper interesantes para uno mismo también, no solamente para el tema de normalización, sino para su vida diaria, decir, bueno, ejerzo la templanza, ejerzo la paciencia y demás. Así que te diría que por eso también me parece que es otra de mis normas favoritas, y además porque me parece que es un tema que hoy en día nosotros como consumidores estamos... a ver, no es que lo digital y lo colaborativo sea algo que hacemos, es algo que es nuestra normalidad. O sea, comprar a través de medios digitales, o sea, el comercio electrónico, entrar a una plataforma y comprar algo, es lo que todos hacemos todo el tiempo, y yo te diría que ya es lo normal. Y utilizar empresas de economía colaborativa para reservar un lugar para quedarte en un viaje,
comprar comida para almorzar o cenar en tu casa todos los días, pedir un vehículo o un medio de transporte para dirigirte a algún lado, lo hacemos todos, todo el tiempo, todos los días. Entonces vos decís, bueno, pude participar, pero no solamente participar, sino que hay una norma técnica, una norma de ISO, traspuesta así a la normalización o a las normas nacionales, en donde me permite tener certezas de esto que se ha transformado en la normalidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí es la otra norma, la que yo le tengo mucho afecto. Te podría agregar una más, pero no voy a, porque vos me dijiste una sola y yo te dije dos, porque y la voy a nombrar solamente rápidamente, que es la 26.000, la ISO 26.000, que es la de responsabilidad social, porque ahí esa, si bien no es una norma, pero la ISO 26.000 es como una especie de compendio de por qué las normas, no las normas solamente, sino por qué las empresas que quieran ser socialmente responsables tienen que preocuparse por los consumidores o por el tema de la protección al consumidor, además de los temas ambientales, laborales y todo lo que tiene la 26.000. Bueno, la nombro así nomás, como vos me pediste una sola, te nombré tres. Sí, porque te gustan mucho las normas. Uh-huh. Mi agradecimiento a Antonino Serra por conversar conmigo para The Standard Show Latinoamérica. Aquellos que me conocen saben lo importante que considero la inclusión de los consumidores en el desarrollo de normas. Así que fue un placer para mí conversar con Antonino sobre su pasión y experiencia. No solo aprendí sobre el gran trabajo que realizan algunos organismos de la región para involucrar a los consumidores, sino también me llevo de tarea revisar la norma ISO 42500 sobre economía colaborativa. Para más información sobre las organizaciones de protección al consumidor en Argentina, ADELCO o el trabajo de IRAM en este aspecto, pueden revisar los links en las notas del episodio. Estuviste escuchando The Standard Show Latinoamérica. Suscríbete a The Standard Show donde sea que escuches tus podcasts. Você ouviu The Standard Show Latinoamérica. Assine The Standard Show onde quer que você ouça seus podcasts. You just heard a Stripped Media production.